Fundamentos de inteligencia de negocios, bases de datos y administración de la información. Organización de los datos en un entorno de archivos tradicional. Un sistema efectivo de información da a los usuarios información exacta, oportuna y relevante. La información exacta está libre de errores. La información es oportuna cuando está disponible en el momento que la requieran los encargados de la toma de decisiones. La jerarquía de datos. Tenemos un ejemplo de la jerarquía de datos de la base de datos del estudiante. En base de datos está el archivo curso, archivo personal y archivo financiero. En archivo tenemos la tabla curso. En el registro tenemos un registro específico de un estudiante. En el campo cuenta con un campo si es curso, fecha, calificación. En este caso contamos con lo que es el curso. Luego tenemos lo que es el byte, que es la codificación de la información que se va a guardar en la computadora. Y por último tenemos el bit, que es un 0. En este caso es el dato más mínimo que se puede guardar en una computadora, y la computadora lo codifica para guardar en la base de datos. De esa manera lo interpreta y nos está mostrando los cuadros que anteriormente vimos. Ahora tenemos los problemas con el entorno de archivos tradicional. Redundancia e inconsistencia de datos. Es la presencia de datos duplicados en múltiples archivos de datos, de tal manera que los mismos datos están almacenados en más de un lugar, desperdiciando recursos de almacenamiento, y también conduce a la inconsistencia de datos. Tenemos la dependencia entre los programas y los datos, que se refieren al acoplamiento de los datos almacenados en archivos y los programas específicos requeridos para actualizar y dar mantenimiento a esos archivos, de tal forma que los cambios en los programas requieren cambios en los datos al mismo tiempo. Ahora tenemos lo que son la falta de flexibilidad. En un sistema tradicional de archivos puede enviar informes programados de rutina después de extensos esfuerzos de programación, pero no pueden transmitir informes con fines específicos o responder de manera oportuna a requerimientos imprevistos de información. Tenemos lo que es la seguridad defectuosa. Dado que hay poco control o administración de datos, el acceso y difusión de la información podrían salirse de control. Es posible que la administración no tenga forma de saber quién esté teniendo acceso a los datos de la organización, o incluso estén modificándolos. Tenemos la falta de compartición y disponibilidad de datos, debido a que la información está fragmentada en diferentes archivos y distintas partes de la organización no se pueden relacionar entre sí. Es prácticamente imposible que la información se comparta o se acceda de manera oportuna. Ahora vemos cómo resuelven un DBMS los problemas del entorno de archivos tradicionales. Un DBMS reduce la redundancia e inconsistencia de los datos al minimizar los archivos aislados en los que se repiten los mismos datos. Luego tenemos lo que es un DBMS relacional. La base de datos relacionales representan los datos como tablas bidimensionales llamadas relaciones. En este caso se llama relaciones. Las tablas podrían considerarse como archivos. Cada tabla contiene datos acerca de una unidad y sus atributos. Tenemos las operaciones de un DBMS relacional, que es en una base de datos relacional, la cual se utilizan 3 operaciones básicas para generar conjunto de datos útiles, los cuales son seleccionar, proyectar y unir. Tenemos el diseño de base de datos. Para crear una base de datos hay que comprender las relaciones entre la información, el tipo de datos que se mantendrán en la base, cómo se utilizan y la forma en que tendrá que cambiar la organización para administrarlos desde una perspectiva a nivel de toda la compañía. Ahora vemos los diagramas de organización y entidad de relación. El proceso de diseño identifica las relaciones entre los elementos de datos y la manera más eficiente de agruparlos en conjuntos para satisfacer los requerimientos de información de la empresa. Tenemos un diagrama de entidad-relación. Aquí vemos un ejemplo del proveedor. Puede tener muchas piezas,
Una pieza puede tener muchos artículos en línea y el pedido puede tener muchos artículos en línea. De esta manera representamos un diagrama de entidad de relación que uno provee y el otro es provisto por y ordenado. Luego tenemos los almacenes de datos. Un almacén de datos es una base de datos que almacena la información actual e histórica de interés potencial para los encargados de tomar decisiones en la compañía. Tenemos los componentes de un almacén de datos. En este caso tenemos unas fuentes de datos internas que son los datos operacionales, datos de los clientes, datos de la manufactura y datos históricos. Tenemos las fuentes de datos externas que son los datos externos, los cuales se dirigen a extraer y transformar, los cuales se transforman, lo almacenan y el almacén tiene un directorio de información el cual puede ser acceso y análisis de datos, los cuales representan las consultas. Podemos hacer consultas e informes a través de esa información que está almacenada, lo que es OLAP y la minería de datos. Toda esta información podemos obtener a través de la base de datos. Procesamiento analítico en línea. OLAP. El procesamiento analítico en línea soporta el análisis de datos multidimensionales, el cual permite a los usuarios ver los mismos datos en diferentes formas, utilizando múltiples dimensiones. Por ejemplo, la minería de datos. La minería de datos está más orientada al descubrimiento de información. La minería de datos proporciona conocimientos acerca de los datos corporativos que se podrían obtener con OLAP, lo que vimos anteriormente. La base de datos y web. Aquí tenemos un ejemplo de cómo nuestra base de datos puede almacenar información y podemos verla a través de diferentes dispositivos o diferentes computadores a nivel mundial sin necesidad de que nuestra información se esté perdiendo. Siempre y cuando esta información esté guardada en la nube, podemos tener acceso a ella sin necesidad de tener una máquina o con el riesgo de que ésta se pueda perder. Luego tenemos aseguramiento de la calidad de los datos. Una base de datos y una política de información bien diseñadas contribuirán a garantizar que la empresa tenga la información que necesita. Tenemos una auditoría de la calidad de los datos que se puede realizar mediante la inspección de los archivos de datos completos, la inspección de muestras provenientes de los archivos de datos o mediante encuestas a los usuarios finales sobre sus precauciones en cuanto a la calidad de los datos. Esto es para tener un control de nuestros datos. Tenemos la limpieza de los datos, que consiste en actividades para detectar y corregir datos en una base que sean incorrectos, incompletos o que tengan un formato inapropiado. Y este documento fue elaborado por mi persona, que soy un estudiante de la Universidad Mariano Galvez.